Los procesadores AMD Ryzen son capaces de ofrecernos el rendimiento que necesitamos para cualquier tarea, y es que bueno, desde su llegada al mercado nos han beneficiado tanto en juegos como en creación de contenido. Sin embargo, es muy fácil perdernos entre sus extensas referencias, nomenclaturas y generaciones. Por esa razón, tanto si estás pensando en mejorar tu PC, como si quieres armar el tuyo desde cero, es importante conocer el rendimiento, la capacidad y los límites que podemos obtener con determinados procesadores. Y por esa razón he decidido crear esta guía definitiva de los procesadores AMD en la actualidad, para que puedas conocer un poco más acerca de esta amplia gama de procesadores. Nos vamos a encontrar pues en qué debemos fijarnos, qué características tiene cada uno y cómo diferenciarlos para poder así tomar la mejor decisión a la hora de realizar nuestra compra. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a definir qué es Ryzen, y bueno, Ryzen es la marca de procesadores desarrollada por AMD, y esta línea de procesadores ha ganado popularidad por ofrecer un rendimiento sólido y competitivo en comparación con los procesadores de Intel. Ryzen abarca una variedad de modelos diseñados para satisfacer las necesidades de diversos usuarios, desde aquellos que buscan un rendimiento eficiente en tareas, como entusiastas que buscan un rendimiento excepcional en juegos y aplicaciones muy exigentes. Entonces bien, ya una vez hemos comprendido qué es Ryzen, vamos a entrar a otro factor fundamental, y son las gamas de rendimiento en los procesadores AMD Ryzen. Y eso es bastante importante porque bueno, lo vamos a categorizar de la siguiente manera. Tenemos los Ryzen 3, que son como la gama baja de AMD. Tenemos luego los AMD Ryzen 5, que estos vienen a ser como la gama media. Tenemos además una Ryzen 7, que esos son como una gama media alta. Y finalmente tenemos los Ryzen 9, que son la gama alta o la gama top dentro de esta categoría como tal. Luego de esto es importante que comprendas que bueno, dentro de AMD lógicamente hay unas generaciones o unas series, como lo llama AMD como tal. Y bueno, les quiero hacer énfasis porque es que la arquitectura ha ido cambiando, y obviamente esto trae consigo muchas mejoras a lo largo del tiempo, y cada iteración ha introducido mejoras en lo que viene a ser eficiencia, rendimiento y por supuesto en características. Entonces tenemos por ejemplo el Ryzen 1000, que fue como la primera generación que salió por allá en 2017. Esta utilizaba la arquitectura Zen y el socket era el AM4. Luego tenemos lo que es el Ryzen 2000, esta salió en 2018, utilizaba la arquitectura Zen Plus y también utilizaba el socket AM4. Luego tenemos lo que es el Ryzen 3000, que salió en 2019, y el Ryzen 4000, que salió en 2020. Estas dos utilizaban la arquitectura Zen 2 y también utilizaban el socket AM4. Y bueno, también tenemos ya lo que viene a ser el Ryzen 5000, que es quizás del que más se ha hablado a lo largo del tiempo. Ha sido como la gama más top que salió recientemente por la potencia que tienen sus gráficos integrados y por todo dentro de sí. Esa salió en el año 2020 con la arquitectura Zen 3 y el socket AM4. Y ya recientemente hemos estado viendo lo que es el Ryzen 6000 y el Ryzen 7000. El Ryzen 6000 salió en el año 2022 con la arquitectura Zen Plus, y hay unos que vienen con socket AM4, otros con socket AM5, que es el nuevo socket, o es decir, el socket más reciente que sacó. Si se fijan, los que le mencioné aquí era simplemente AM4. Quiere decir que la mayoría de placas bases son compatibles con todos esos entre sí, porque utilizan el mismo socket básicamente. A pesar de que cambia la arquitectura, cambia la generación, mantienen el socket y eso genera cierta compatibilidad. Finalmente, por último, tenemos el Ryzen 7000, que es la última generación que ha salido hasta la fecha. Esta se introdujo en el año 2023. Tenemos la arquitectura Zen 4 y esta es únicamente exclusiva con el socket AM5. Pero a partir de aquí del 2022 ya vamos a ver una transición hacia el futuro, es decir, hacia lo más reciente. Y es que ahora ya el socket ha cambiado. En este caso hablamos de AM5. Y eso implica que para cuando compremos un procesador de estas generaciones, vamos necesariamente a tener que comprar o a tener una placa base que sea compatible con eso como tal. Es decir, una que tenga este socket y generalmente pues que sea acorde al procesador como tal. Y bueno, si seguimos desmenuzando un poquito más hacia fondo los componentes de un procesador como tal y bueno, la guía específica, tenemos que necesariamente hablar de los núcleos e hilos. Ese tema tan fundamental, tan importantísimo a la hora de adquirir un procesador. Siempre preguntamos cuántos núcleos tiene y bueno, los hilos de por sí van ligaditos allí a lo que son los núcleos, aunque no sea un tema que preguntemos directamente porque el fundamental son los núcleos. Es importante comprender
qué son y el funcionamiento de ambos como tal. Básicamente, pues todos los procesadores Ryzen están disponibles con diferentes configuraciones de núcleos e hilos, y un núcleo es la unidad básica de procesamiento de un procesador. Es el encargado de realizar los cálculos y operaciones necesarias para ejecutar un programa. Por su parte, un hilo es una unidad de procesamiento virtual. Se trata de una forma de dividir un proceso en varias partes que se pueden ejecutar de forma independiente. Entonces, pues básicamente ahí los núcleos son el factor fundamental. Los hilos generalmente pues son el doble de los núcleos en la mayoría de procesadores, y estos nos ayudan como a hacer subtareas, es decir, a no dejarle todo el trabajo como tal al núcleo principal, sino tratar de ir depurando básicamente allí como en un segundo plano, llamémoslo así de forma fácil. Pero eso es una manera pues de sintetizarlo lo más simple posible. Sin embargo, internamente hay un proceso un poco más elaborado, pero básicamente eso es lo que pasa. Los núcleos ejercen las tareas más potentes, por así decirlo, y los hilos pues nos ayudan en tareas de segundo plano o en procesos más sencillos. Es lógico suponer, por ende, que un procesador con más núcleos e hilos pues nos va a ofrecer mucho más rendimiento, más potencia en determinadas tareas, como lo puede ser el renderizado 3D, la edición de video y bueno, otros ítems que demanden mucha exigencia del procesador como tal. Sin embargo, esto no es todo, es decir, no es lo único que tú te tienes que fijar, porque el rendimiento de un procesador también depende de otros factores como la frecuencia del reloj, la arquitectura del procesador y la velocidad de la memoria RAM. Es decir, el computador realmente es una serie de ítems, de accesorios, de hardware, de componentes que se entrelazan entre sí para poder brindarnos un rendimiento óptimo. Es decir, una sola pieza no va a hacerte el computador perfecto, sino que la excelente relación que haya entre todas ellas es la que va a hacer que funcione de la manera más óptima. Y pues bien, ya para ir completando esta guía definitiva, vamos a hablar de la nomenclatura de los procesadores AMD. Entonces, para eso es importante nosotros fijarnos básicamente en el nombre del procesador que queremos comprar. Les voy a poner un ejemplo con el que yo tengo, se llama AMD Ryzen 5 5600G. Lo que viene a hacer es, bueno, el Ryzen 5 es su gama, tenemos luego un 5 que viene a ser su generación, el 6 como tal viene a ser rendimiento, el 00 también puede ser un modelo y la G al final es un sufijo. Y quería hacer la aclaración o el ejemplo con este en particular, porque es que también nos encontramos Ryzen 5 5600 solo, es decir, sin la G al final. Y además nos encontramos uno que es el Ryzen 5 5600X. Entonces ustedes podrán pensar que es el mismo, sin embargo hay unas diferencias que te quiero explicar. En primer lugar, la G, que es el que yo tengo, lo que implica es que tiene gráficos integrados. Es decir, este procesador se puede instalar en una motherboard y vamos a poder encender nuestro PC sin ningún problema, nos va a dar video y vamos a poder incluso ejecutar juegos, porque los gráficos pues tienen cierta potencia para poder correr algunos juegos. Pero si por ejemplo compramos el 5600 solo sin la G, este no tiene gráficos integrados y el de la X tampoco tiene gráficos integrados. Aquí hay otras diferencias que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, el 5600 solo pues es como la gama sencilla, pero necesita de una tarjeta gráfica. Y aunque el X también necesita de una tarjeta gráfica, este es un poquito más potente. Esto es por una razón, y es que vienen con un multiplicador de frecuencia desbloqueado. Y hasta aquí llegaría el video si a partir del año 2022 no hubiera llegado una nueva evolución a AMD, que vamos a tocar en este video, que bueno, afortunadamente el tiempo lo aplacé un poco de hacer este video. Fueron saliendo nuevas cosas, vimos cómo funcionaban otras más, y hoy en día las puedo incorporar en este video para hacer una guía única y mucho más detallada de lo que has visto hasta el momento. Y es que llegó lo que es la tecnología 3D V-Cache en los procesadores Ryzen. Eso se introdujo específicamente con la serie Ryzen 7 5800X 3D. Y si te fijas, ese sufijo 3D no te lo había mencionado antes, pero ya te explico qué significa. Básicamente hace referencia a una tecnología que agrega una capa adicional de caché L3 a nuestra CPU, lo cual mejora el rendimiento en tareas que requieren un acceso frecuente a la memoria caché. La 3D V-Cache se implementa mediante una tecnología llamada chiplet. Un chiplet es un pequeño chip que contiene un conjunto de funciones específicas, y en el caso de la 3D V-Cache, el chiplet contiene 64 MB de caché L3. Esto permite que nosotros podamos obtener un rendimiento, es decir, un aumento en rendimiento de hasta el 30% en tareas que requieren un acceso frecuente a la memoria de caché, y esto incluye tareas como juegos, edición de videos y renderizado 3D. De hecho, para este video estuve viendo lo que es un benchmark de juegos en 3D Mark Time Spy Stream,
y el Ryzen 7 5800X3D nos ofrece un rendimiento un 15% superior al Ryzen 7 5800X. Entonces vemos allí que se empezaron a implementar otro tipo de mejoras, es decir, como extender un poco más esta nomenclatura del procesador, y lo que trae consigo son muchas mejoras. Entonces por ese lado muy bien por parte de AMD. Y bueno, para dejarlo así ya en claro este temita que quizás pueda hacerte muy útil, si un procesador cuenta con un chip que contiene una cantidad específica de núcleos y de memoria caché, el X3D lo que nos indica es que el procesador cuenta con un chip adicional por encima del que ya tiene, lo cual agrega un poco más del doble de memoria caché, y eso se traduce en una reducción de latencia, por lo tanto en un mayor rendimiento y capacidad de respuesta. Eso ya que el procesador tarda menos en buscar información porque esta se encuentra pegada al núcleo y no en la memoria RAM. Aunque esto revolucionó bastante el mercado porque bueno, no se conocía este tipo de procesadores, y cuando salieron y la gente vio el rendimiento que se puede conseguir con ellos, pues fue un boom al mercado. No hay tantas alternativas de momento con este tipo de generación, pero sin lugar a dudas vemos que va a salir muchísima más. Entonces, si se fijan, el temita se puede ir expandiendo un poco más, se puede ir complicando un poco más, pero a la vez si comprendemos esto, lo que podemos hacer es acortar mucho más la brecha y así poder perfilar hacia lo que queremos o filtrar de una manera mucho más efectiva. Así es como lo veo yo, por lo menos, y eso es lo que trato de explicarte de la manera más fácil posible. Ya para finalizar, les quiero hablar de algo que tienen que tener muy en cuenta. Sin embargo, ya hice un video dedicado, por ende aquí lo vamos a tocar muy por encima, pero si el tema te interesa te dejo el video anclado en la descripción, y se trata del tema de los sockets. Socket o zócalo, como también se le conoce. AMD ha utilizado, por muchos años utilizó el mismo y recientemente cambió. Es decir, por muchos años utilizó lo que viene a ser el AM4, y es por eso que en sus procesadores serie 3000, 4000, 5000 vemos que utilizaba socket AM4, pero a partir del 7000 cambió ese socket a lo que viene a ser AM5. Entonces cuando compres su procesador debes mirar si el socket es AM4 o AM5, y con base a eso poder elegir la mejor placa base que sea compatible, porque una AM5 es totalmente diferente a una AM4, es decir, ya el procesador no va a encajar en el socket y eso pues te va a traer problemas, es decir, no va a ser compatible. Entonces primero definir eso y luego te quiero explicar algo brevemente, pero si lo quieres ver más a detalle ya te dije, te dejo el video. Y se trata de los tipos de chips que utiliza AMD. AMD tiene tres categorías, tres generaciones por así decirlo. Básicamente A es gama baja, B es gama media, X gama alta, y dentro de esta pues hay algunos números como tal, y son las versiones o generaciones. Tenemos A320, A520, tenemos B350, B450, B550 y X370, X470, X570 para lo que es AM4. Como te decía, a la familia se unió la nueva generación que tiene nuevos sockets, y por ende AMD, pensando en todo eso, pues no podía dejar los mismos nombres para los chipsets, y también tenemos los mismos A, B y X, pero en este caso tenemos A620, tenemos B650 o B650E, tenemos X670 o X670E en la actualidad. Probablemente más adelante veamos otro tipo de alternativas, sin embargo de momento estas son las que se mantienen, y eso es muy importante porque bueno, el chipset como tal es lo que aporta a la motherboard. En este caso ya no es tanto el procesador, pero aporta a la motherboard como ese tipo de funciones, va desbloqueando ciertas funciones, y es por eso que entre una y otra vamos a ver no solo una diferencia en precio, que vas a ver que la hay, entre una A y un X hay bastante diferencia de precio, sino también en más slots. Vemos además más opciones de PCI Express, tanto para tarjeta gráfica como para unidades NVMe. Vemos de pronto también más velocidad en lo que es memoria RAM. Vamos a ver una serie de cosas bastante interesantes entre una y otra. Y aunque la X en teoría es la mejor, porque es digamos la más potente, cabe resaltar que no para todo mundo es la ideal, precisamente por lo que tú le vayas a sacar de rendimiento a tu PC. Así que si en pocas palabras no sabes por cuál optar, pues una vez como una gama media podrías mirar la que mejor se ajuste a tus necesidades y a tu presupuesto. Sin embargo, la A no es del todo descartada. De hecho, yo personalmente utilizo una A520 y el resultado ha sido bastante óptimo, y pues bueno, ahí ya es decisión de cada cual. Así que pues bien, con eso vas a poder comprender un poco más todo ese complejo mundo de lo que son los procesadores AMD Ryzen. Y es que bueno, ver tantos números, ver tantas letras es algo que puede confundirnos realmente. De hecho en mi caso fue así, también tuve que empezar a comprender muchos aspectos, y bueno, a veces querer saber de más también es un problema,
porque hay información aquí que es muy compleja, hay información que no se entiende tan fácil, que los desarrolladores tampoco es que expliquen tanto, y a veces pues también son cosas que no son tan importantes para lo que nosotros queremos. Entonces en ese video lo que traté de explicar fue lo que consideré más relevante. Realmente creo yo que temas como saber de los núcleos, de los hilos, temas como saber de la generación, si queremos un Ryzen 5, un Ryzen 7 o un Ryzen 9, es importante. Y por supuesto saber pues las nomenclaturas, porque específicamente pues los que terminan en G pueden ser más útil para la mayoría de personas que no tengan presupuesto para una gráfica, pero los que terminan en X pueden ser interesantes para los que quieran hacer overclock y demás. Eso también me pareció importante. Y además me pareció interesante poder haber introducido la tecnología 3D, que es la más reciente que se ha incorporado, precisamente porque les muestro cómo es que funciona y por qué es que se hace más rápida que las demás. Entonces todo eso tiene una razón de ser. Lo traté de explicar lo más resumido posible y espero se haya entendido. Y ya por último, me pareció excelente complementar con lo que son los chipsets para poder entender o ir perfilando qué tipo de motherboard vamos a necesitar. Sin embargo, como ya te decía, también te dejo un video más completo sobre ese tema si le quieres echar un vistazo. Entonces, si crees que se me escapó algo sobre estos temas, pues invito a que me lo dejes en los comentarios. Por ahí podemos complementar mucho más este video, o desde luego podemos hacer uno más. Si vemos que lo que faltó es muy importante, pues dedicamos un video como tal. Desde luego en los comentarios los leo, los tengo por ahí siempre muy en cuenta. Invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho, si les interesa este tipo de contenido. Y por supuesto que valoren con un gran like, ya que eso me motiva mucho a seguir generando contenido. Recuerden eso sí, compartir con sus amigos en sus redes sociales para que podamos llegar a más personas. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.